por algún tipo de toxicidad, ¿vale? Entonces, estas reducciones de dosis, lo que tiene que generar la duda es, en la información que dan los ensayos clínicos, en ningún momento te dicen cuántos números de retrasos hay, cuántas reducciones de dosis hay, cuánto tiempo está reducida o está parado este tratamiento, en qué momento se hace esta reducción o se para el tratamiento. No es lo mismo hacer una reducción, por ejemplo, de un palvo en el segundo ciclo que hacerlo en el 20. La dosis total acumulada en el paciente es muy diferente. No es lo mismo en qué momento se para el tratamiento por toxicidad, y al final lo que en un ensayo clínico no tenemos, ahora empiezan a haber actualizaciones posteriores, es de todos los pacientes que están participando en los ensayos, qué intensidad de dosis realmente acaban recibiendo, y esta intensidad de dosis que reciben, con qué tipo de respuesta se asocia y si hay diferencias o no, ¿vale? Entonces, esto yo creo que es lo que tenemos que ir a intentar hacer con la experiencia en clínica real. Una cosa son los ensayos clínicos, pero en real world data yo creo que es realmente donde nosotros podríamos aportar mucha evidencia de cómo estamos utilizando nosotros los medicamentos. ¿Y esto por qué? Pues porque uno de los principios básicos de medicina no es el primum non nocere, que es el no hacer daño a los pacientes. En cambio, en oncología o en hematología tenemos hasta cierto punto asumido que los pacientes, un porcentaje alto, en algún momento tienen que tolerar cierto grado de toxicidad, y eso va intrínseco con el tratamiento. Y al final empezamos unos tratamientos a unas dosis estipuladas y muchos de ellos pues necesitamos tener que reducir las dosis. Entonces, yo ahora os pongo aquí un ejemplo, os haré una pregunta. Teníamos un paciente, por ejemplo, tratado con ponatinib, que es un fármaco que se utiliza en el MC, que las dosis habituales son de 45 miligramos al día. Esta es la dosis que está aprobada por ficha técnica, que se aprobó por ensayos clínicos, y nosotros teníamos un paciente que esta dosis no la toleraba y se le han tenido que ir haciendo reducciones de dosis porque no era incapaz de tolerar el tratamiento. Entonces, de todas las dosis que ahora está siendo tratado, está con una dosis más baja. ¿Alguien se decantaría por la E, que es la más baja de todas? ¿O creéis que no tendría sentido dar una dosis tan baja? Según la respuesta. Esta pregunta tiene trampa porque no es ninguna de estas respuestas, ¿vale? La respuesta real es que esta paciente a día de hoy, y es un caso real nuestro, ¿vale?, está recibiendo solo 15 miligramos 3 días a la semana. Esta dosis significa que está recibiendo un 14% de la dosis recomendada por ficha técnica. Este fármaco tiene un coste de más de 100.000 euros anuales en el sistema público por paciente, a la dosis de 45. Si tú estás utilizando una dosis de 15 miligramos 3 veces por semana y tienes una respuesta, la LMC es una metodología particular que se puede monitorizar la respuesta con la monitorización de la BCR-ABL, pues todo el ahorro que tú puedes llegar a alcanzar en cuanto a toxicidad, tolerancia, mejoría de calidad de vida y ahorro al sistema sanitario, como veis, el impacto es bastante importante. No significa que todos los pacientes puedan ser tratados con esta dosis, pero nosotros actualmente, de todos los que tenemos, nadie va con dosis de 45, mínimo va como máximo de 30, ¿vale? Y alcanzando una respuesta molecular mayor. Y esto podemos decir, bueno, esto es solo un ejemplo y, como decía Johan, un palomo no hace verano, ¿vale? Pero ya empiezan a haber estudios. Nosotros hemos hecho un estudio retrospectivo en nuestro centro con los 3 ICOs, el ICO de Badalona, que está Clara aquí con nosotros, con el ICO de Gerona y con el ICO Hospitalet. Un corte de 3 años con 200 pacientes en los cuales empiezan en la dosis de palvo a 125, pero en el 40% en algún momento se le tiene que reducir la dosis mínimo una vez, ¿vale? Entonces, en todos estos pacientes que se les reduce la dosis, nosotros los estratificamos y vemos que los que reducen la dosis o los que reciben una dosis de intensidad menor al 80% tienen una mayor progression free survival respecto a los que no, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya llama la atención. ¿Cómo puede ser que pacientes que reciben menos dosis respondan más? Esto, al final, cuando nosotros hablamos con los oncólogos, genera mucho debate y mucha controversia. Y luego, encima, cuando hacemos la estratificación de la dosis por kilo del palvo, lo mismo. Pacientes que reciben dosis por kilo inferior a 2 miligramos por kilo tienen mayor progresión libre de enfermedad que los que reciben dosis de más de 2 miligramos por kilo, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí está el tema de las dosis fijas en los orales, que es algo que a mí me chirría bastante a día de hoy. Y luego, esto lo llevamos a un siguiente nivel, que es que hicimos un análisis multivariante. Con todos los estudios, con todos los pacientes que teníamos, pues vimos que, obviamente, los que hacían tratamientos con primera línea tenían una hazard ratio una probabilidad de progresión más baja, los que hacían una debut con una enfermedad metastásica y lo mismo, pero los que tenían una dosis, una intensidad de dosis inferior al 80 y una dosis por kilo inferior a 2 miligramos por kilo también tenían una menor probabilidad de progresión, con lo cual esto nos generaba ciertas dudas. Fuimos a hablar con los jefes de oncología para explorar, plantear si podíamos hacer un ensayo clínico de Palbo 100 versus Palbo 125, ¿vale? Hablando con los jefes de oncología del hospital y tal, decimos, bueno, primero tenemos que mirar si realmente hay algo en la bibliografía o no. La primera en la frente. Hay un ensayo clínico registrado que está haciendo esto, con lo cual, muy descabellada la idea que teníamos no era. O sea que yo creo que es un futuro que se tiene que explorar y se tiene que potenciar para intentar optimizar los tratamientos que ya tenemos incorporados o los que se incorporarán en un futuro. Sí, a ver. No pasa. Ahora. Y esto podemos decir, bueno, las limitaciones del estudio son retrospectivo, pero ya empiezan a haber estudios prospectivos, por ejemplo, este es del MC, que comparan dosis de dasatinib de 50 versus 100. ¿Vale? Y en este estudio demuestran que dosis de 50 no impacta en la respuesta con comparación con 100 y, en cambio, la tolerancia en cuanto a toxicidad, sobre todo de derrames pleurales y de elevación de creatininas, es mucho mejor con las dosis bajas que con las dosis altas, con lo cual puede ser que estemos tratando pacientes de forma excesiva, es posible. ¿Vale? Todo esto por un carácter farmacocinético de los tratamientos. Muchos de los tratamientos orales que tenemos van asociados a mucha toxicidad con un estrecho margen terapéutico. Nosotros tenemos que intentar colocarnos dentro de este margen, intentar ni estar por debajo ni estar por encima, sino estar dentro para conseguir la máxima respuesta con la mínima toxicidad asociada. Y ahora os expongo otro caso que es el contrario, que también es nuestro, que es de un paciente que empezó el tratamiento con everolimus para un cáncer renal, con una doble interacción por estimulación del CYP con dos antiepilépticos, con la carbamazepina y la fenitoína, que empezó tratamiento con la dosis estándar de everolimus de 10 miligramos cada 24. Cuando nosotros hablamos con el paciente y nos explica lo que toma, esta es la interacción de manual que te explican en la facultad, que dices que nunca te la vas a encontrar y de repente la tienes delante. Y cuando lo vemos, hablando con los compañeros del laboratorio y de la farmacia, decidimos monitorizar a este paciente por primera vez. Nunca antes lo habíamos hecho. Y vemos que tenía una concentración de 3,6 y en la bibliografía, revisando, te dicen que tiene que estar entre 10 y 20. Concentraciones por debajo de 10 se asocian a una menor respuesta, concentraciones por encima de 20 a una mayor toxicidad. Y a este paciente le estábamos dando las dosis estándar de 10 miligramos cada 24, pero como veis teníamos una concentración infinitamente bajísima, con lo cual estábamos dando un tratamiento que seguramente no le estaba haciendo nada. ¿Vale? Y en las primeras visitas, tratamiento muy bien tolerado, obviamente porque la dosis es muy baja, pero igual quizás no podía hacer nada porque la dosis no era suficiente para alcanzar los niveles necesarios. A partir de aquí, hablando con el servicio de oncología, decidimos aumentar la dosis final hasta 10 miligramos cada 12, acojonados todos, porque no teníamos ni idea de lo que podía pasar, porque al final estás dando el doble de dosis y era la primera vez. Pero al final, dando la doble dosis, rascando, llegamos a superar el 10. Para que veáis que al final el café para todos de las dosis fijas, yo creo que es algo que tenemos que empezar a poner en duda. Y esto lo mismo, al final, ¿por qué optamos por 10 cada 12 y no 20 cada 24? Porque al final, a mayor dosis, mayor Cmax, mayor toxicidad, al final es como el que coge una borrachera. No es lo mismo beberse una botella de vino de golpe que una copa cada 8 horas. Pues el concepto es el mismo. Al final, dentro de la inexperiencia, no sabíamos cómo hacer el aumento y nos decantamos por hacerlo cada 12 por este estudio que demostraba que podías disminuir la Cmax y aumentar la Cmin haciendo el régimen de cada 12. Y esto realmente, lo mismo, ¿es solo un caso? No.
si veis, revisando la bibliografía, pues vemos que hay muchos en muchos pacientes este es el everolimus, pero hay muchos otros fármacos que entre un 40 y un 50% de los pacientes pueden estar fuera de margen terapéutico, con lo cual hay muchísimo trabajo por hacer, ¿vale? Aquí tenéis solo un resumen, pues pacientes que están por debajo del 10 o por encima del 30 pueden llegar, se sitúan entre un 37 y un 55% de los pacientes, ¿vale? Con lo cual, el hecho de tratar todos los pacientes por igual, sí que es medicina de precisión porque vamos a dirigirlo contra una molécula, pero nos llenamos mucho la boca de individualización y de personalización y realmente yo creo que nos queda mucho para esto. Ya queda poco. Entonces, la otra duda con los orales es tratamientos continuados o no. Esto, por ejemplo, lo está poniendo ahora en boga la LLC, que son tratamientos continuados o finitos de un año. Y lo último, yo creo que es un tiempo para hacer una reflexión, para sentarse, para ver realmente qué es lo que estamos haciendo, si tiene sentido, si no. En algunos pacientes sí, en otros probablemente no. Y yo creo que realmente es tiempo para empezar a cambiar las cosas y pasar de la medicina de precisión a realmente lo que nosotros sería, si pasa esto, pasado. No pasa. Bueno, al final pasar de la medicina de precisión a tener una visión un poco más al futuro de individualizar los tratamientos en función de las características individuales de cada paciente, ya sea desde con las interacciones, la farmacogenética, que esto es un punto clave que cada vez también está más en boga, la edad, el sexo, la composición corporal. Hay muchos factores que nos pueden condicionar realmente cuál es el acceso de los fármacos a nivel plasmático. Y con esto ya finalizo. Muchas gracias. Gracias, Eduard, porque es una charla como mínimo para hacernos pensar mucho en lo que estamos haciendo actualmente, al menos en el campo de la oncología. No sé si hay alguna pregunta del público o si alguna reflexión. Sí, espera. Sí. Ahora. Hola, nada, muchas gracias a los dos ponentes por la mesa. Una pregunta para ¿qué papel pueden tener las fases 1 en esta incertidumbre, ¿no?, que nos has trasladado? ¿Son fases 1 rápidas, incompletas, deficitarias, ¿no? La propia naturaleza de la fase 1 en los ensayos de oncología hace que esa búsqueda de dosis, que es el principal objetivo, a lo mejor sea o está la pelota en el otro lado, en la variabilidad interindividual, farmacogenómica. Dejamos a un lado las interacciones que quizá pudiera ser lo más, en principio, fácil de controlar, ¿no? En esa aparente diversidad, dosis-respuesta, etcétera, ¿no? O depende, ¿no? A lo mejor depende de cada fármaco, no lo sé. Yo ¿Ya creo. habéis explorado el papel de la fase 1, que es la que nos va a trasladar qué dosis vamos a emplear en 2 y 3 y luego en la práctica clínica? La fase 1 yo creo que actualmente se tiene que repensar y rediseñar. De hecho, ya hay mucho trabajo que se está haciendo en ello. De hecho, en Estados Unidos hay un proyecto que se llama Proyecto Optimus, a raíz de un problema con un fármaco que se llama sotorasib, que autorizaron una dosis al principio de 960 y se ha visto que dosis de 30-60 ya es efectiva. Entonces, le han hecho al laboratorio hacer toda un rediseño, hacer un fase 2 a comparar dosis bajas con la dosis de 960. Un punto son los fase 1, pero realmente yo creo que también es muy importante el fase 3. Yo creo que el fase 3 es, porque al final el fase 1 son ensayos con un periodo de corto tiempo, a día de hoy, yo creo que en un futuro también, porque al final tampoco se puede demorar mucho, pero realmente el que podemos tener mucha información son los fases 3, que son ensayos que tienes muchísima población, muchísima muestra, pero realmente hay mucha información que no se da. Entonces, el tema es que con los fase 3 tú puedes saber al final toda la dosis que reciben los pacientes y cómo impacta eso en la respuesta. Y es lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, con el palbo y, por ejemplo, por decir otro, el olaparib. En nuestro centro yo tengo la sensación que muchísimos pacientes, y supongo que muchos de aquí,
van con dosis de 150, de 100, en lugar de las de 300, desde muy temprano, desde poco de empezar el tratamiento, porque no lo toleran. Entonces, yo creo que el fase 1 es una parte y se tiene que rediseñar, pero no solo el fase 1. Yo creo que el fase 1 se tiene que rediseñar y el fase 3 se tiene que facilitar muchísima más información de la que se facilita. Sí, y yo pienso que otro aspecto importante es lo que has comentado de no normalizar la toxicidad en los fármacos oncohematológicos, ¿no? Que a nadie se le ocurre empezar un tratamiento hipertensivo con valsartán a dosis altas, ¿no? Empiezas con dosis bajas y si la tensión no mejora, lo subes. Es verdad que en oncología igual no tienes el tiempo de esperar a ver si responde o no responde, porque si te progresa no está bien, pero en patologías en las que sé que hay un marcador que te lo puedes monitorizar o incluso si con niveles puedes hacer algo, pues igual eso, repensarnos el no empezar con la dosis más alta porque a lo mejor hay tiempo de rescatar al paciente subiéndole la dosis si realmente no acaba de ir como queremos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el ponatinib, no tenemos a nadie con dosis. Hemos tenido, justo ahora hemos presentado un trabajo, hemos tratado 9 pacientes, ninguno ha tolerado la dosis de 45. Y todos, ahora actualmente, los que tenemos en tratamiento, uno está entre un 14 y un 60% de dosis. Ninguno va con 45 y están con respuesta. Lo que pasa es que la LMC tienes un parámetro que te permite monitorizar. La otra cosa es el resto de fármacos que no tienes un parámetro biológico, igual tienes que monitorizar la concentración plasmática, que igual no es coste efectivo en todos. Entonces se tiene que seleccionar. Bueno, vamos un poquito tarde, pero bueno, hacemos 2 intervenciones más y ¿vale? Hola. Deduzco que, entre otras cosas, monitorizáis Everolimus y muchos otros. ¿Qué otros ANEOs monitorizáis? O si tenéis algún programa que vais a desarrollar con un... Estamos desarrollando ahora, gracias a 2 proyectos que nos han aprobado, monitorizaremos Everolimus, Sunitinib, Abiraterona, Imatinib y Pazopanib. Empezaremos por estos 5 porque son los que hay más evidencia que hay una relación entre concentración plasmática, toxicidad y respuesta. Hay otros fármacos que no hay tanta evidencia porque igual o no llevan mucho tiempo en el mercado y no ha dado tiempo, o simplemente no se ha establecido esta relación entre concentración y respuesta o toxicidad. No, farmacia. Lo hemos hecho, esto llevamos un año trabajando porque al final está liderado por farmacia, pero incluye obviamente todos los clínicos, porque sin los clínicos, si ellos no lo ven de utilidad, no hay ningún tipo de avance. Con el departamento de análisis, con el departamento de farmacogenética, porque también hacemos a veces en algunos fármacos determinaciones de genéticas. Es un percal bastante gordo, pero realmente yo creo que hay mucha cosa para mejorar realmente. Vamos a la última intervención. Sí, va un poco en la misma línea. Siempre me ha llamado la atención dar la misma dosis a pacientes ancianos, mujeres, hombres con masa corporal, insuficiencia renal. ¿Tú aconsejarías entonces a aquellos en los que a lo mejor hay una toxicidad inesperada monitorizar de manera asistencial? Es probable. Sí, porque al final tú puedes tener... Al final es como la monitorización, es como la radiografía o el PET que le haces a un paciente o el TAC para ver si está en respuesta o no. Al final tú tienes... Ahora la oncología funciona de forma, entre comillas, subjetiva. Hay subobjetiva. Al final tú tienes un paciente y tú decides en función de lo que el paciente te cuenta y una prueba de imagen o lo que sea. Pero al final si el paciente te dice que lo está tolerando bien y no hay ningún problema, tú dices, vale, pues le sigo igual. Pero igual si tú, por ejemplo, un paciente que lo toleras bien, le haces un nivel como el que hemos visto del Everolimus y está por los suelos, igual estamos haciendo un tratamiento que no tiene ningún tipo de sentido. Y al revés lo mismo. Tú puedes hacer un tratamiento que tenga la toxicidad y quizás la toxicidad puede ser que sea porque por el motivo que sea tiene unos niveles disparadísimos, que no tiene que ser solo un factor que pueda condicionar, hay muchos. Bueno, yo creo que ha sido una mesa muy interesante, pero el tiempo no nos permite seguir discutiendo. Así que muchas gracias a los 2 ponentes y Muchas gracias. seguimos.